Buen día, en esta ocasión vamos a estudiar cómo se puede resolver los triángulos rectángulos. Ya recordemos, primero los triángulos rectángulos son triángulos que tienen un ángulo recto, ¿sí? Entonces, el ángulo recto es en donde se forma la L. Listo, esta L puede existir de diferente manera, puede estar ubicada arriba, abajo o en cualquier lugar, ¿ya? Por ejemplo, un triángulo rectángulo puede estar de esta manera, ¿ya? Listo. Viendo aquí que aquí la L, el ángulo recto está acá arriba, puede estar de esta manera y hasta ahí los ejemplos, ¿ya? Entonces igual también es un triángulo rectángulo porque tiene aquí la L y aquí se forma el ángulo de 90 grados. Listo. Lo que tenemos que tener claro siempre es que nosotros vamos a tener dos lados que se llaman catetos y el lado más grande se llama hipotenusa, ¿ya? La hipotenusa debemos identificarla antes de nosotros realizar cualquier resolución de un triángulo rectángulo. Entonces la hipotenusa solo saco una flecha al frente del ángulo recto y esa es la hipotenusa. Entonces vemos que aquí sale la hipotenusa en la L, saco una flecha al frente y será la hipotenusa. La hipotenusa muchas veces se le conoce con la letra H, pero usted puede ponerle la letra que usted vea más conveniente. Entonces aquí en este triángulo principal vemos que este lado de aquí es la hipotenusa. Listo, entonces a vistas simples se puede ver que la hipotenusa es el lado más grande de un triángulo rectángulo siempre. Listo. Entonces con esa aclaración recuerde siempre que usted tiene que identificar primero la hipotenusa. Para resolver cuando a usted le pidan resolver un triángulo rectángulo, le están pidiendo que encuentre todos los lados del triángulo, ¿sí? Todos los lados de los tres lados del triángulo y también le pueden pedir que encuentre la función seno, coseno y tangente, ¿ya? Entonces aquí se utilizan dos temas principales que son el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Para resolver yo un triángulo rectángulo siempre deben darme dos datos. Por ejemplo, me pueden dar, pongo aquí la hipotenusa, ¿ya? Me pueden dar, por ejemplo, va a valer la hipotenusa 20 y el otro lado, pues un lado va a valer, puedo ponerle en este ejemplo 15, ¿ya? Entonces, a los lados le podemos llamar según el lado opuesto del ángulo, ¿no? Sí, para que usted no se confunda, más fácil. Si aquí le dice B, el lado opuesto sería este de acá y a este le llamaría yo B igual a 15. Aquí a la hipotenusa, si no quiero llamarle H, le puedo llamar C porque es del lado opuesto del ángulo C de este vértice C. Y al de acá A saco el opuesto y aquí tendría el lado A. Entonces en este caso, miren, sí me da la hipotenusa, y en este lado de acá me da un lado. Entonces, ¿qué me falta calcular? Me falta calcular un lado y del ángulo que me pida, pues puedo sacar el seno, el coseno y la tangente, ¿sí? Si no de los dos, del ángulo B y del ángulo A. Entonces, de esa manera yo ya puedo aplicar aquí el teorema de Pitágoras. Entonces, tengo la hipotenusa y tengo un lado. Puedo aplicar aquí, tengo la fórmula principal del teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿ya? Entonces, voy a despejarle un cateto porque sí tengo la hipotenusa, ¿sí? Entonces, pongamos la fórmula principal, ¿ya? H cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Listo? Entonces, como necesito yo un lado, voy a despejarle a cualquiera, ¿sí?
las letras solo son de referencia. Entonces voy a despejarle a la A y me quedaría con, me quedaría h al cuadrado menos, porque pasa al otro lado, esta b al otro lado a restar, me quedaría así. Y para dejarle solita la a, tengo que sacar la raíz en los dos lados, para que se elimine ese cuadrado de aquí. Entonces me quedaría, si saco la raíz, me quedaría a igual a la raíz cuadrada de h cuadrado menos b cuadrado. ¿Sí? Entonces ponemos h cuadrado menos b al cuadrado. Listo, y hemos ya concluido con lo que tenemos y solo reemplazamos los datos. ¿Sí? Recuerde cómo hice esto. Solo de aquí despeja cualquiera. Entonces saco la raíz a los dos lados. Saqué la raíz, mire. ¿Sí? Y aquí se va raíz con este cuadrado. Me quedó solita la a y la raíz de aquí. Eso es lo que hicimos acá. ¿Ya? Y ahí solo reemplazaría yo los datos que tengo en mi formulita. Quiere decir que a va a ser igual a la raíz cuadrada de ese ejemplo, ¿no? Me voy a ver h cuadrado, ¿cuál es la hipotenusa? 20 al cuadrado, solo sigo la fórmula que estoy viendo, menos b cuadrado, menos del otro lado al cuadrado, puede ser a o b. Entonces aquí tengo el otro lado, 15 al cuadrado. ¿Listo? Y ya resuelvo eso en mi calculadora y ya tengo el lado A, ¿sí? Entonces, luego de ahí ya puedo ocupar el seno, coseno y tangente. Listo. Entonces, vamos a ver otro ejemplo en el mismo triángulo en donde no me dan los dos lados, sino solo un lado y un ángulo, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí que me han dado el lado, tengo ahí un lado, y el ángulo, ¿ya? Me dan 35 grados. ¿Listo? Mire, como decía al principio, yo puedo resolver un triángulo rectángulo si conozco dos datos del triángulo. Entonces aquí tengo un dato y acá otro dato. Entonces sí puedo resolver el triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces vamos a recordar las funciones trigonométricas. ¿Ya? Entonces aquí yo ya no puedo aplicar directamente el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque en el teorema de Pitágoras tengo que tener dos lados, ¿sí? No importa si tengo la hipotenusa y otro lado o los dos catetos, ¿sí? Entonces aquí, con estos datos que me da estos dos, ya no puedo aplicar directamente el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a aplicar una función trigonométrica para poder aplicar, ¿sí? Entonces aquí yo tengo 35, podría aplicar seno de 35, que es el opuesto, el A, y la hipotenusa, que ustedes ya saben, es la que está al lado opuesto del ángulo recto, que es 20. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que nosotros podamos utilizar una función trigonométrica en donde se puedan aplicar los dos datos que tengo en mi problema. Entonces, en este caso, el seno de 35 me dice a qué es igual el seno. Me voy a esta tablita que es muy importante para comprender la resolución de triángulos rectángulos. Entonces, tengo seno de 35, me dice que es el opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, el opuesto, mire, el opuesto a, entonces a sobre la hipotenusa, que es C, que es 20. Listo. Mire, tengo dos datos, seno de 35 es igual a 20. Entonces, ¿cuál es la incógnita aquí? Pues la incógnita es la A. Y así ya puedo calcular, si usted se da cuenta, el lado A. ¿Sí? Entonces le despejo a A y me quedaría seno de 35 por 20. ¿Ya? Podemos ponerle así cuando es por entre paréntesis o solo seguido. Seno de 35 por 20. ¿Qué hice aquí? Solo le pasé esto que está dividiendo a multiplicar acá y ya quedó solita la a. Pasó acá. ¿Sí? Listo. Entonces, no importa si yo ya le pongo directamente a la derecha o a la izquierda la incógnita. Seno de 35
por 20. Listo. Entonces, aquí yo ya aplico en mi calculadora directamente y ya me saldría la incógnita A, lo que no tengo. ¿Sí? Ahora, para calcular B, ¿puedo ocupar qué? Puedo ocupar el coseno y ahí igual despejaría la B y me quedaría el dato de la B, ¿ya? Y ya tendría los dos lados que me faltaban y de una vez ya puedo sacar luego el seno, el coseno y la tangente, ¿sí? Entonces recuerde, ¿sí? Recuerde que lo importante es, según los datos que nos den, nosotros trabajar, ¿ya? Entonces, si me dan dos lados, yo puedo aplicar directamente el teorema de Pitágoras para encontrar el otro lado. Y si me dan un ángulo y un lado, pueden darme un lado, pueden darme aquí el seno, pueden darme un lado de acá, el lado de acá, o la hipotenusa que me dieron en este ejemplo. Cualquiera que sean dos datos del triángulo, ya puedo resolverlo. Entonces, cuando me dan un ángulo y un lado, yo tengo que recurrir primero a las funciones trigonométricas y no puedo realizar directamente el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces, eso es todo en esta clase y cualquier pregunta siempre a la orden.